Sin duda hay cifras, estadísticas y anuncios alentadores respecto de la evolución de la emergencia sanitaria, pero también tenemos que regresar a ver hacia atrás, no olvidarnos de lo que pasó hacia atrás. Y por ejemplo, hay datos como que hubo cobros excesivos de clínicas privadas para aplicar tratamientos de COVID. Aquí mismo en este espacio comentamos, por ejemplo, de personas conocidas que fallecieron porque no pudieron conseguir una cama en una unidad de cuidados intensivos porque no tenían para la garantía. Llegaron a costar más de $70,000. Esta es una estadística oficial. Y cobros de medicinas específicas para algunas dolencias que llegaron a tener un costo superior a los $2,000. Esa es una realidad que me parece a mí ya hay que comenzar a debatirla, y por eso vamos a conversar con el doctor José Alvear Campodónico. Él es el gerente general de Mideseguros, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Coméntenos estas cifras que he señalado, ¿de dónde surgen? ¿Corresponden a una realidad que realmente termina siendo espeluznante? Pero ¿cómo se logra llegar a esas cifras, doctor? Fabricio, buenas noches y buenas noches a sus televidentes. Solamente una pequeña aclaración, no soy doctor, así que dígame José. Muchas gracias. ¿Pero es abogado o no? Pero bueno, entrando un poco al grano, efectivamente, ¿cómo llegamos a estas cifras? Primero hay que analizar dónde está el problema, Fabricio. El problema está en que tenemos una deficiente plataforma de salud pública, lo cual cuando apareció el COVID en el año 2020, quedó al descubierto y quedó evidenciado, porque usted se habrá dado cuenta pues que no había insumos, no había oxígeno, no había camas, no había medicina, y eso en un momento dado obligó a los parientes de las personas que estaban en las unidades de cuidados intensivos, en su desesperación por salvar la vida de sus parientes, acudir a las clínicas privadas. Y es lamentable, porque mientras que uno quería acudir a una clínica privada con la opción o la esperanza de poder salvar la vida de un ser querido, daría la impresión que las clínicas privadas vieron en esta la oportunidad para enriquecerse, siendo poco solidarios como la pandemia lo exigía para ese momento. Entonces empezaron a cobrar por una noche de COVID en unidad de cuidados intensivos entre $2,500 y hasta $5,000. Déjeme hacerle la explicación en detalle. Cuando un paciente entra a una unidad de cuidados intensivos, el periplo de este paciente va a ser de 15 días, Fabricio. Entonces, si usted multiplica que la clínica A cobra $2,000 a $3,000 por esos 15 días y la clínica C cobra $5,000 a $6,000 por el mismo tratamiento exactamente, entonces usted va a tener al final de su periplo una facturación entre $52,000 y $70,000. ¿Qué hicieron las clínicas? Las clínicas se aprovecharon de la situación, las clínicas pedían un cheque de anticipo de no menos $20,000, y si usted no lo ponía, pues lamentablemente busque otra opción o muérase en la vereda. ¿Qué hacían las clínicas? Las clínicas hacían firmar a los parientes pagarés o letras de cambio para al final del día poder asegurar ese cobro de esa facturación. Quiero hacerles solamente una reflexión. Esos $50,000 a $70,000 son lo equivalente a una vivienda, Fabricio, que los ecuatorianos promedio nos demoramos hasta 20 años en pagarlo con un crédito de alguna institución financiera del país. Sin embargo, acá las clínicas de forma inhumana han exigido que se paguen 2, 3 meses, hasta 6 meses. ¿Y por qué las clínicas tomaron esta actitud? Porque lamentablemente el Ministerio de Salud Pública no los obligó a aplicar el tarifario de costos nacional, que es lo que se debió haber hecho única y exclusivamente por caso de pandemia. Y las cuentas no serían pues tan exageradas. José, buenas noches. Le saluda Carla Arcentales. Si bien es cierto el panorama que usted nos describe en estos momentos, lo vivieron muchos ecuatorianos, pero también hubo quienes se quedaron sin empleo, quienes en el afán de emprender empezaron a vender también mascarillas. Y hubo un gran sector de esta población que se abasteció de tantas mascarillas que luego, la verdad, los precios disminuyeron muchísimo, hubo pérdidas. Lo mismo también era tan difícil encontrar en aquel entonces un tanque de oxígeno porque muchas personas no tenían precisamente para acudir a las diferentes clínicas y se automedicaban en casa. ¿Qué pasa en cambio con ese panorama?
¿Cómo podían las familias ecuatorianas subsistir frente pues a este escenario que la verdad era lamentable y trágico? Carla, buenas noches. Eso deja al descubierto que el gobierno pasado no supo aplicar protocolos, no supo aplicar controles y quedamos en manos de los intermediarios. Usted acaba de nombrar las mascarillas, usted acaba de nombrar el tanque de oxígeno. Yo le podría agregar a esto la famosa medicina para desinflamar los pulmones, el Actenra, que en este periplo de 15 días habría que aplicarla, hasta 5 veces había que aplicarla, y que como no estaba, porque esto es lo más cuestionable, como no estaba certificada por el ARSA, que depende del Ministerio de Salud, a pesar de que sí está certificada por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud, no se la podía dar a los pacientes de COVID en los hospitales públicos. Y eso hacía que los parientes salgan desesperados a las farmacias, pero por lo general terminaban en manos de los intermediarios, que lo terminaban vendiendo 4 veces más caro de lo que realmente cuesta esta medicina. En otras palabras, una medicina que cuesta 250 se alcanzaba a encontrar, si es que se encontraba, en $1,000. Imagínense el impacto económico en un ecuatoriano promedio que gana $400, $500. José, y que con esos $400, $500 tiene que repartir el presupuesto para su casa. José, quebraron a las familias ecuatorianas. Las quebraron. Y en cuanto a mi sector, que es el sector de las prepagas médicas, también nos generaron una pérdida de $70 millones, porque nos obligaron a asumir algo que ninguna compañía de seguros en el mundo cubre, como son guerras, motines, actos terroristas o pandemias. No estaban en nuestros cálculos. El gobierno ecuatoriano nos involucró en la Ley de Apoyo Humanitario y Solidario y nosotros aceptamos involucrarnos, a pesar de que eso iba a generar pérdidas. Pero la ley tiene que ser para todos, Carla. Entonces no puede ser posible que nosotros cumplamos la ley y las clínicas se enriquecen y no aplican la ley. José, le pido en 1 minuto porque se me terminó el tiempo. En 1 minuto. ¿Cómo solucionamos esto? En 1 minuto, por favor, muy sintético. Obligar a las clínicas que se reliquiden las facturas. Hay que reliquidar las facturas y nosotros vamos a hacer un pronunciamiento público para que el Estado obligue a las clínicas a que se reliquiden las facturas en función del tarifario de costo nacional. Correcto, me queda clara su posición, muy interesante este diálogo con esta otra arista que nos deja la pandemia. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Una buena noche, gracias a ustedes. Gracias a José Alvear Campodónico, gerente general de Seguros, conversando aquí en RTU Noticias al cierre. Pausa.